En esta oportunidad vamos a sumergirnos nuevamente en la palabra del Señor, en este baño espiritual que es la palabra, y salir mojados por ella. Amén. Para que el Señor nos conduzca en esta travesía que estamos haciendo por este desierto. Estamos caminando un desierto, hermano. Igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel caminó por un desierto. Y al encuentro de la congregación de Israel, porque así se le llama en el antiguo pacto, le salieron pueblos a tentarlos, a dañarlos, a hacerles guerra y a provocarlos. Y en nosotros, hermanos amados, no hay ninguna diferencia con respecto a eso. Estamos caminando en este desierto y a ese encuentro están saliendo pueblos extraños que vienen en nuestra contra. Y de eso el Señor nos quiere advertir. Hoy día, si bien es cierto, no es como un pueblo entero como Amalek, ¿cierto? Hoy día son amigos, son visitas, son familiares, son compañeros de trabajo, que salen a nuestro encuentro para entorpecer nuestra vida cristiana. Pero nosotros tenemos una meta, hermanos, tenemos un fin y una mirada que solamente nos tiene que llevar a Cristo. No nos distraigamos en esta caminata, en esta travesía, porque vamos a tener pérdida. Entonces, el Señor, mediante el Espíritu Santo, dejó plasmada su santa palabra, para que en ella nosotros no solamente miráramos los méritos de Cristo y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y cómo nos redimió y cómo nos compró, que son los rudimentos de Cristo, sino también hay enseñanzas también que son para nuestro caminar. Amén. Para que todos nosotros, como un pueblo de Dios, vamos por este desierto al encuentro de nuestro Dios, que es Canaán, nuestra tierra prometida. Amén. Pero mientras tanto llegamos allá, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero el Señor está con nosotros. Y confiamos en que Dios está con nosotros. No como el pueblo de Israel en su momento dijo, ¿está Dios con nosotros? Y tentaron al Señor. Y por eso que tuvieron que caminar 40 años en el desierto. Que nuestra travesía no sea un tiempo largo sin esperanza. Que sea un tiempo en el Señor, hermanos, hasta que Él venga. Amén. Entonces, en esta oportunidad, abra su Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 10. Las Santas Escrituras, hermanos, fueron inspiradas por el Señor. Si bien es cierto, nuestro Dios ocupó hombres para escribirlas, pero cada letra, cada acento, cada sílaba de esta Escritura nacieron en el corazón de Dios. Unas son para edificación personal, colectivamente, para edificarnos, para resguardarnos, para defendernos, para consolarnos. La Escritura tiene muchas posibilidades para nuestra vida. También nos cuida. Y en el verso 1, hermanos, dice lo siguiente. Pongamos mucha atención, leamos con mucha lentitud, vamos masticando cada palabra para que vaya siendo de provecho en nuestros corazones. Y Pablo escribe lo siguiente, pareciera ser que es de él, pero es una instrucción del Señor mismo. Una carga de Dios para escribir estas cosas. Por ahí el apóstol escribe y dice lo siguiente, porque yo recibí del, ¿qué dice? Del Señor, lo que también os he enseñado. Entonces, lo que Pablo va a decir aquí no es algo que solo inventó él, sino que es algo que Dios lo instruyó para que quedara para nosotros. Ahora, por ahí a veces se pretende decir que lo que se le escribió a los corintios solamente era para ellos. Entonces, hermanos, si fuera solamente para ellos, tendríamos que lamentablemente cerrar nuestra Biblia y no leerla porque estamos en Peñaflor. ¿Cierto? Pero lo que le escribe a una iglesia le sirve a todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Amén? Entonces, hay cosas que están escritas solamente a los Corintios, otras están a los Efesios, pero a todo nos sirve, porque toda la Escritura es apta para enseñar y corregir. ¿Amén?
Así que no podemos usar la tijerita y cortar algunos pasajes, no, que este sí, que este no. Entonces Pablo dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y vamos a explicar esta palabra ignorar. Hay dos formas de ignorar. La primera es ignorar porque no sé, no conozco, no he leído, no he indagado, no he escudriñado la Escritura y por lo tanto ignoro, no lo sé. Y la otra forma de ignorar es sabiendo, conociendo las cosas que Dios nos ha enseñado, yo no las tomo en cuenta. Esa es otra ignorancia o ignorar. Por ejemplo, sé que en la esquina hay un semáforo en rojo y yo lo ignoro y paso. ¿Qué me va a suceder? Consecuencia, un posible accidente. ¿Amén? Si yo ignoro lo escrito, puede pasar algo negativo en mi vida. Entonces, por lo cual nosotros ya hemos pasado por las palabras de Dios, no tenemos que ignorarlas, sino que tenerlas presentes en nuestros corazones porque en algún minuto las vamos a necesitar. Amén. Así que por eso que la carga del apóstol aquí al pueblo de Dios, al que es creyente, al que ha recibido a Cristo en su corazón y es parte de la iglesia, no puede ignorar las cosas fundamentales que están escritas en esta palabra. Y por eso que dice con propiedad, que no ignoréis que nuestros padres, ¿cierto? Conocemos la historia de nuestros padres. Cuando se refiere a nuestros padres, está hablando de la travesía del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Todos ellos estuvieron bajo la nube porque había algo milagroso que los acompañaba en este viaje. En el desierto, en el calor del día, Dios les dio una nube para que les diese sombra, ¿cierto? Y caminaban debajo de esa nube. Hermano, qué tremendo. Ellos experimentando la misericordia de Dios, porque en eso había misericordia del Señor. Dios los sacó de Egipto, de toda esa esclavitud, y nos acompañó en el día con una nube y en la noche con una llama de fuego. Qué tremendo, hermano. A mí me hubiese gustado ver eso, hermano. Yo creo que nos estremeceríamos todos de ver eso, ¿no? Solamente eso. Ni siquiera ver cuando regresaron por el Mar Rojo. Tremendo. Entonces dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos. Y todos en Moisés, ¿cierto? Este Moisés es tipo de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Fue una especie de bautismo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esta forma? Y todos, como que a nosotros nos quiere de alguna manera comparar con ellos, para que nosotros nos pongamos en el lugar de ellos. Entonces dice, y todos, y también nosotros, todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y todos caminamos bajo la cobertura de Dios, que es aquella nube. Todos estamos pasando por el desierto, que ahí en ese encuentro van a salir los Abimelech a nuestro encuentro a querer entorpecer nuestra vida cristiana. Y ahí aparecen los amigos, aparecen los compañeros de trabajo, que nos quieren apartar la vista de nuestro buen Salvador, que es el Señor Jesús. Y ahí, sobre todo los jóvenes, tienen que estar atentos a esta palabra. Amén. Y sigamos leyendo, dice. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Quizás ellos no se dieron cuenta que a donde acampaban y el lugar que llegaban había una roca. Y quizás, bueno, parece que esa roca yo la he visto en otro lugar. Y llegaban a otra jornada, había una roca. Y otra jornada, y estaba la roca. Y no se daban cuenta. Y la roca que los seguía, no dice que era otra roca, sino dice que la roca que los seguía da a entender que era la misma roca. Amén. Y a nosotros nos sigue esa roca y está con nosotros, hermanos. Y no podemos ignorar esta roca que es Cristo. A veces pensamos en nuestros corazones que estamos solos, que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla, que Dios no nos consuela, que Dios no nos sana. Hermanos, no es así. Dios está con nosotros. Porque si pensamos lo contrario, estamos tentando a Dios. Como dijo el pueblo, ¿está Dios con nosotros? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Siendo que Dios ya lo había sacado de Egipto con señales portentosas.
Les abrió el mar. Y aún así se atrevieron a preguntar si Dios estaba con ellos. Eso es tentar a Dios. Frente a cualquier situación, cualquier cosa que tengamos que vivir, siempre tenemos que decir, sí, Dios está con nosotros. Esa roca está con nosotros siempre, hermano. Aún en el hospital, como le ocurrió al hermano Osvaldo, en los que están enfermos, todos, ahí está el Señor. Entonces, es importante lo que dice aquí. Pero aún así, ellos contando con el suministro del Señor, contando con esa roca que les proporcionaba esa agua, el hombre caído tiene este problema. No confía en el Señor. Y dice así, pero de los demás de ellos, dice Reina Valera, pero el original dice de la mayoría de ellos, o sea, me da a entender, hermanos amados, que una gran cantidad de personas, Dios no se agradó. Procuremos, hermanos amados, agradar al Señor en todo. Agrademos al Señor en todo. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Nos arrepentimos a tiempo? Sí. Agrademos al Señor, hermano. Amén. Y dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. En este caso, estas personas murieron en el desierto y fueron quedando generación tras generación allí en ese desierto. Pero en nuestro caso, la postración tiene que ver con otra situación en este tiempo. El Señor de ese tiempo no ha cambiado, es el mismo de hoy. ¿Cuál sería la forma de quedar postrados para nosotros en este tiempo, mis hermanos? Porque ellos fueron siendo cautivados por el pensamiento de los pueblos que estaban ahí, que eran impíos. Y el pueblo, lamentablemente, el pueblo de Dios, fue involucrándose con ellos. Y cuando ellos se involucraron con los impíos y no obedecieron a la voz del Señor, van quedando postrados. Cuando el pueblo de Dios se empieza a involucrar con personas no creyentes, e involucrarse en sus costumbres, en sus formas, en sus acentos, la persona se empieza a apagar. Y empezamos a ver que el hermano no viene, que el hermano no se reúne, que el hermano prefiere ir a tal lugar y no estar en la comunión de los santos, y empieza a quedar postrado porque esos pueblos impíos, esas personas le cautivan el corazón. Y en eso, hermanos, tenemos que estar muy atentos, hermanos. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es que te habla a ti y no te habla precisamente de Cristo? Y te invita a lugares que no agradan al Señor. Tenemos que poner una balanza a estas cosas, hermano. Porque Pablo aquí va a decir, sí, todo me es lícito. Amén. Yo puedo tener una amiga o un amigo. Pero si me está llevando a las cosas que no son Dios, lamentablemente no. Entonces, este pueblo empezó a quedar postrado. ¿Y por qué Pablo nos habla estas cosas a nosotros? Si es la iglesia, la amada, la que fue comprada con la sangre del Señor, porque también nos puede pasar lo mismo, hermano. También nos puede suceder exactamente lo mismo. Porque si a nosotros ya el Señor nos compró y nada nos va a pasar, el Espíritu Santo no le habría sido necesario dejar plasmadas estas palabras aquí. ¿Para qué? Si somos salvos, siempre salvos, como se dice por ahí. Pero, hermano, vivimos en este cuerpo caído, en estos pensamientos caídos. Pero grande es el Señor que nos sustenta en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, hermano. Pero a veces nos descuidamos de ese caminar, hermano. No descuidemos el caminar del Señor. El enemigo es muy sutil para hablar. Habla muy bonito, pero engaña. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Bueno, Pablo está escribiendo en esa época para la iglesia de Corinto y él se incluye para ellos en ese momento, pero un poquito pasajes más adelante nos va a incluir a nosotros. Sigamos leyendo. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron
y cayeron en un día 23.000. ¿Se fija usted la consecuencia de este apartarse de Dios? Dígame usted, hermano, ¿qué produce? ¿Qué produce? Con M, empieza con M. Muerte, ¿cierto? Muerte. Cuando nos apartamos del Dios vivo, nos apartamos y nos inclinamos hacia el otro extremo, vamos hacia la muerte. Un lado está la vida, el Señor, y otro lado está la muerte. El Señor no nos obliga, pero sí nos aconseja y dice por ahí, dice, escoge pues la vida. ¿Sí? El Señor lo dice, escoge pues la vida. Hermano, escojamos lo mejor, escojamos lo que nos conviene para nuestra vida cristiana. No escojamos lo que el sistema ofrece. Lo que el sistema ofrece no es bueno. No nos ayuda en nuestro caminar. Más bien nos aparta del Señor. Nos lleva por un camino que es erróneo. Y una vida que está ya siendo cautivada por Amalek en el desierto, se va a notar en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas, en su forma de compartir en redes sociales. Porque hay que incluirlas. Lamentablemente hay que incluirlas. Pero una vida cautivada por el Señor va a mostrar lo de Cristo en él. Se va a ver lo de Cristo, hermano. Cuando hable, va a hablar cosas seculares, quizás sí. Va a hablar, va a compartir, va a decir cómo le ha ido en su trabajo, en la universidad, sí. Pero pronto tiene la necesidad de hablar de Cristo. Y también en su sistema, en las redes. Un creyente va a compartir lo de Cristo en todas las cosas que sea posible. Y eso habla bien. Habla de una persona que sí está confiando en el Señor. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, nuevamente muerte. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Se fija, ya llevamos tres veces en que se ve que hay muerte por estos pecados. El capítulo 10 de 1 Corintios, hermano, no se puede leer separado del capítulo 11. Es toda una instrucción para nuestra vida cristiana. Y esa instrucción termina allí, en el capítulo 11, cuando dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Y por esta causa muchos duermen. Entonces el Señor de ayer no es el mismo al de hoy. Si en ese tiempo la ira del Señor permitió que estas personas perecieran, en nuestro caso, en nuestros días, sucede exactamente lo mismo. Y llegamos al verso 11, y nuevamente se repite esta frase, ponga atención. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, pero agrega algo más, y están escritas, hay testimonio de ellas, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pon tu nombre allí. Hermano, nosotros estamos alcanzando los fines de los siglos. El Señor viene ya. El Señor viene pronto. Frente a todo lo que está ocurriendo delante de nuestros propios ojos, es que ya la venida del Señor está muy próxima. Entonces nosotros hemos alcanzado el fin de los siglos. Hermanos, ¿usted ha mirado las noticias en estos días? ¿Se ha informado? Ayer comentaba con David. En Apocalipsis aparecen varias bestias, o que son reinos e imperios, ¿cierto? Y que van a tener un protagonismo en este planeta. Pero una de estas bestias ya se está formando delante de nuestros propios ojos, hermano. Por ahí dice la Escritura que esa bestia sale del mar. ¿Qué representa el mar? Gente, personas. Se formó una agrupación de 5 países. Se llama BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Por qué son esos 5 países?
son los que tienen más territorio y los que tienen más población. Eso es el mar. Y se está formando una bestia delante de nuestros propios ojos. ¿Y nosotros en qué estamos? Ignorando muchas cosas, hermanos. ¿En qué, hermano Claudio? Bien, ganando plata. No ignoremos, hermanos. Cuando estas cosas están apareciendo en medio nuestro, este imperio, esta bestia que se está armando, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Cuando más tenemos que acercarnos al Señor. Y a estos 5 países se le van a agregar por lo menos 5 más. Ellos tienen un fin, querer someter al mundo bajo sus pies. Pero las otras bestias también, los otros imperios, ¿cierto? Lo que el mundo, por allí como nos enseñó una vez el hermano Gino, dijo, lo que el mundo ve como sublime y grande, los grandes imperios, los reinos de esta tierra, Dios los ve como bestias. Por eso que dice, está escrito como bestias, como simples animales. Y hoy día se está formando esto delante de nuestros propios ojos. ¿Qué va a suceder? Lo que está escrito. Entonces, estas cosas están escritas para vosotros, los que hemos alcanzado el fin de los cielos, del tiempo. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Les parece que leamos algunas cosas que quedaron estipuladas? Amén. Vamos allí al Salmo 106. Vamos a pasar rápidamente por los primeros pasajes del verso 1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Eso es así, hermano. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Amén. Esa es una realidad. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Se da cuenta? Siendo un pueblo escogido por el Señor lo sacó con mano poderosa. Aún así, viendo las grandes obras de Dios, se rebelaron contra el Señor. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Muchas veces nos rebelamos con nuestro Dios porque algo no nos resulta. Pero Él, el Señor, los salvó por amor de su nombre, aún así. Y aquí está el Evangelio de Dios. Y en esto se muestra el amor de Dios, dice por ahí, ¿cierto? Como dice, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, el Señor no miró nuestras iniquidades, también en ellos. Pero hay cosas que no le gustan, hay cosas que a Dios le molestan. Y que hay que corregirlas. Y dice, pero Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. El mar rojo, hermano, se torna de ese color, digo, por unas plantas que hay en el mar, unas algas. Y todos los años hay muchas de esas algas y salen a flote y se descomponen y tiñen todas las aguas de color rojo. Entonces, por eso que se llama de mar rojo, desde el tiempo de Moisés hasta nuestros días no ha cambiado su nombre. Reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por abismos como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a su enemigo y no quedó ninguno de ellos. Cuando el ejército
de Egipto quiso perseguirlo, entró al agua tras del pueblo de Israel y el mar se cerró y murieron todos. Eso nos habla que una persona que no ha sido redimida por Cristo y pretende entrar en los caminos del Señor, donde abre, va a encontrar muerte. Tiene que rendirse al Señor. Hay que rendirse al Señor. No pretender entrar por el camino que Dios abrió porque yo puedo. No. Hay que rendirse a los pies de nuestro Señor Jesús. Y mire lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y aquí ya empezamos a ver las cosas que están escritas para nosotros. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Las cosas están escritas para nosotros. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Muerte. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, la rebelión. Cuando estas cosas empiezan a suceder en el pueblo de Dios, no solamente afecta al pueblo de Dios, sino también a sus líderes. Por esta falta de confianza del pueblo de Israel hacia el Señor, provocaron en la persona de Moisés algo que no debía haber hecho. ¿Se acuerdan ustedes lo que es? ¿Qué hizo Moisés que el Señor no le permitió ingresar a la tierra prometida? Golpeó la roca que lo seguía 2 veces. Y por esa causa, el Señor no le permitió entrar allá donde iba el pueblo de Israel. Cuando el pueblo cristiano, el pueblo creyente, una asamblea de Dios, tiene conflictos y no se ha entregado netamente al Señor, también afecta a los que están al frente de ellos. También afecta a los ancianos. También afecta a los colaboradores. También afecta a los obreros. Porque hay una preocupación de estas personas por el pueblo de Dios. Y como entran en esa preocupación tan grande, hacen cosas que Dios no les manda a hacer. Y también se ven afectados como Moisés. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros? Es que todos nosotros caminemos conforme a la voluntad de nuestro Señor. ¿Qué otra cosa hicieron? Verso 19. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos el Señor, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de aparentar su indignación para que no lo destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, aún la tierra donde Dios los llevaba. La aborrecieron, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas o en sus casas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por la tierra, por las tierras. Se unieron a sí mismos a Baal Peor. Y esto es lo peor que, valga la redundancia, lo peor que pudieron haber hecho, ¿cierto? Baal Peor. Baal era un dios y Peor era un lugar donde estaba ese dios. Y aquí está Baal Peñaflor, Baal Talagante, Baal Padre Hurtado. En todo lugar hay un dios, hay un demonio, hay un dios de parte de Satanás y la gente se inclina a ellos. En este caso ellos se inclinaron a Baal de Peor o Peor. Y Satanás también tiene aquí su Dios, Baal Peñaflor, Baal Talagante.
Y ahí donde nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, hermanos, para no caer en semejante desobediencia como les pasó a ellos. Quizás hasta el momento ustedes no comprendan mucho lo que estoy diciendo, pero ya se los voy a explicar por qué se lo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que sea una congregación llena de pecados, sino que el Señor nos quiere misericordia y nos está advirtiendo. Nada más. Amén. No es el ánimo de enjuiciar a nadie. No, Señor. Sino que el ánimo es que tomemos el camino que corresponde. Amén. Verso 28. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos, mortandad, digo. Entonces se levantó Fines e hizo juicio. Eso está en número 25, 7 al 8, pero no vamos a ir a leerlo, pero lo vamos a mencionar. 25. El pueblo de Dios en esta caminata en el desierto empezaron a ser conquistados su juventud, sus jóvenes, por las mujeres o las doncellas de los pueblos impíos. Y estas personas cautivaron el corazón de los jóvenes allí y los llevaron allá a una relación extraña, donde estos jóvenes se vieron envueltos en idolatría y en adoración a dioses que no era el Señor. Y esto le causó la indignación de nuestro buen Dios. Se mezclaron con esos pueblos. Y eso, lo que ocurrió allá, también está estipulado en el Nuevo Testamento. Lo que está en el Antiguo Pacto también es un evangelio de Dios. ¿Qué dice en el Nuevo Pacto? Leámoslo, o mentalmente, digámoslo. Digámoslo todos juntos, no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. ¿Y por qué el Señor aconseja eso en el Nuevo Pacto? Porque hay pérdida. Una jovencita, hermano. Levanta la mano a todas las jóvenes que hay aquí. ¿Cuántas jovencitas hay? Hay hartas, allá. Pascal ya se quedó escondidita, pero también es jovencita, ¿cierto? Y todas las más chiquititos igual, porque las mamás tienen que enseñarle. Una jovencita, hermano, que se mezcla con un joven impío, con una persona que no es creyente. ¿Qué va a pasar con ella? Toda la vida va a tener una lucha, hermano. Un yugo desigual. O un joven que pone los ojos en una niña que no es creyente, es impía. Le va a pasar exactamente lo mismo. Por eso que estas cosas tenemos que enseñarlas y advertir a los niños desde chiquititos, cuando apenas entiendan, y decirle, hijito, cuando tú crezcas, que el Señor te dé una esposa o un esposo creyente. Eso es saludable para el pueblo de Dios, hermano. Padre amado, los que están aquí en esta casa, en esta sala hoy día, quieren tener paz en el día de mañana cuando sus hijos crezcan, instruyan hoy día. Hoy es el momento de instruir. No mañana, no cuando el árbol está torcido y la única forma de enderezar ese árbol es meterle una motosierra y hacer un corte. Pero corre el riesgo que se seque. Hoy día, hoy, cuando se escucha la palabra del Señor, no hay que endurecer los corazones. Hay que estar atentos. Aquí hay hartos jóvenes. Padre, tienen una responsabilidad sobre ellos. El Señor les dio a esa familia, a esos hijos, para que los instruyan. Y el hermano Claudio tiene 5 trabajos ahí. Porque si no lo hace bien, el Señor va a demandar la sangre de esas personas. Pablo dice, estoy libre de la sangre de vosotros, porque no he podido entregar todo el conocimiento y toda la palabra de Dios para su bien. Entonces nosotros no tenemos que negar la palabra del Señor, aún a los niños. Mamá, ¿no quieres estar llorando cuando estés más de edad y tu hijo sea un adolescente? Hoy día, aquí, chiquitito.
Hoy día es el tiempo. Para no tener pérdida mañana. No importa que el mundo tenga una costumbre, una práctica, una fiesta, una tradición. Allá ellos. Esos son los pueblos que están alrededor del desierto. Nosotros caminamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él va perfeccionando nuestra fe. Pero no es tiempo, hermano, de perder el tiempo, hermano. Lamentar tragedias más adelante. Hoy día es la oportunidad. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cuántos hijos hay por ahí que están en las drogas, en esto, en esto otro? Qué terrible, hermano. Que el Señor nos libre de eso. Y estaba en la historia de Fines, ¿se acuerdan? Que estas personas habían traído mujeres impías y se habían convertido a ellos y celebraban sus fiestas, sus ídolos y todas sus cosas. Y entró la ira en el Señor y le dijo a Moisés que matara a todos los príncipes de Israel por lo que habían hecho. De traer a esta gente, esta impiedad al campamento de Dios. Y estaba en eso, en la mortandad, cuando llega uno por allí, pero como que nada había pasado. Con una mujercita, y se fue a su tiendita con ella. Y viendo esto, Fines tomó una lanza y corrió a esa carpa y los mató. Y ahí cesó la mortandad de ese pueblo. Dios quitó la ira. Y mire lo que dice aquí. Lo que hizo Fines, mató a alguien. Defendió el honor de Dios, sí. Pero vea lo que dice el verso 31. Y le fue contado por justicia. Yo pensé que a Abraham nomás le había sido contado por justicia porque creyó a Dios. Él también le creyó a Dios. Dios le estaba dando una instrucción al pueblo y por tanto le había creído a Dios. Dios había dicho al pueblo que no se mezclaran con los otros pueblos, pero ellos desobedecieron y por eso vino la muerte. Él mató a estas personas y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Es salvo. Porque le creyó a Dios. Hermano, todo lo que Dios nos dice es para creerlo. Y es para nuestro bien. Porque estamos en esta tierra todavía. Y es difícil. Yo sé, papá, mamá, Michel que tiene joven, niños, hijos, todo. Es difícil. Pero confiemos primeramente que lo que Dios ha dicho es lo seguro, es lo correcto. No lo que la sociedad impone. Si la sociedad está diciendo hoy día que hay varios sexos, no, para Dios hay dos. Que hay varios matrimonios, no, para Dios es un papá y una mamá. Y yo no tengo miedo en decirlo, aunque me corten la cabeza, hermano. Esa es la verdad de Dios. Es un papá y una mamá. No es dos mamás, dos papás. Y cuando un hijo llega a tu casa, a mí también en el colegio me enseñaron que existe en la casa con dos mamás. No, hijo, no. Y hay que decirlo. Un día me llamó, voy a tomar tu ejemplo, Jean Paul. Me llamó Jean Paul, preocupado por su hijo, Kendi, que está aquí. Porque le dieron una tarea acerca del dios Apolos. Y Kendi chiquitito estaba preocupado porque tenía que hablar acerca de ese dios falso. Y lo conversó con su papá. Y me llamó a mí, Jean Paul. ¿Qué iban a hacer? Porque si no le iban a poner una mala nota. Bueno, si llegamos a un consenso, habla de ese Dios que permítele a tu hijo que haga una exposición de ese Dios falso. Pero como una tarea, nada más. Pero que al final agregue esta frase. Yo no creo en estos dioses falsos inventados por el hombre, sino creo que hay un solo Dios, Jesucristo el Señor. Porque a los niños le van a dar tarea. Pero todos estos dioses es la inventiva del hombre. El hombre es muy creativo. A todo le llama Dios. Pero existe un solo Dios verdadero.
El Señor Jesús, hermano. Nada más. Y Él tiene que saber que los demás son todos falsos. ¿Por qué son falsos? Porque ninguno de ellos nos habla que nos ha redimido, que nos ha comprado, que ha dado su vida por nosotros y que nos ha rescatado. No tienen la capacidad de hacer eso. Solamente nuestro Dios. Ni Alá, ni Buda, ni ninguno de esos dioses falsos. Solamente nuestro buen Salvador, el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Avancemos un poquito más. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre, hasta el día de hoy. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello. Ahí donde se vio afectado el trabajo de Moisés, el ministerio de Moisés por causa del pueblo. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios Moisés. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Ese es el problema, ellos se mezclaron. ¿Sabe cuáles son los principales problemas de hoy día de la nación de Israel que está en guerra? Dios les dijo que tenían que sacar a todos esos pueblos de ahí de la tierra de Canaán. Pero ellos no lo hicieron. Dejaron a los filisteos en una franja y negociaron con ellos. Que después los filisteos los atacaban y ahí tuvo que levantarse un Sansón para defenderlos. Y por acá, por el lado de Cisjordania, dejaron a los jebuseos, que tampoco los sacaron, que hoy día se hacen llamar palestinos y tienen parte de Jerusalén tomada. Y eso le ha causado un problema hasta el día de hoy. Cuando nosotros no sacamos a los filisteos y a los jebuseos de nuestro corazón, vamos a tener consecuencias el resto de nuestras vidas. Y es lo que ha pasado con Israel. Las consecuencias de eso, porque no erradicaron esos pueblos, tiene consecuencias hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Este fin de semana que viene, hermano, hay una fiesta. ¿Qué fiesta es? Halloween. La fiesta de las brujas, los demonios, de la muerte. No, es que lo hago por los niños, para que se diviertan. Vaya a buscar unos dulcecitos. Y que diga la linda frase, dulce o travesura. O sea, hermanos, cuando estos niños llegan a las casas y no le dan algo, le tiran ¿qué cosas? Huevos, ¿cierto? Le gritan cosas a la gente que no le da nada. Aquí todas las personas que son nuestros vecinos saben que nosotros no celebramos eso. Y no vienen. Y nunca nos han tirado un huevo. Porque hay una luz de Cristo en este lugar, hermano. Hay una luz de Cristo, hermano. Hermano, no sacrifique sus hijos a los demonios. No los lleve a estos altares. No porque se ve bonito y andan con una calabacita colgando y una... Hermano, eso es una fiesta a Satanás. No sacrifique sus hijos. Y si ya le compró el traje, bótelo a la basura. Porque lo está corriendo en su casa no es a Dios, es a los demonios. Yo pensaba leer todo esto, pero por causa del tiempo vamos a terminar allí en 1 Corintios. Volvamos allá. Cuando llegue a su casa, siga leyendo esto que está escrito para nosotros. El fin de los siglos. Vamos allí a 1 Corintios para terminar, mis hermanos. Verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo.
¿Juzgamos lo que dice Pablo? ¿Está correcto? Amén. ¿Está correcto? Yo lo juzgo así. Verso 16. La mesa del Señor. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo que decimos? Amén. Sí, es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Amén. Cristo nos une. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirar a Israel nos pone un ejemplo, según la carne. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? Sí, comían del sacrificio que estaba en el altar, eran partícipes de eso, algo que se hacía a Dios, pero también el pueblo de Israel, por otro lado, sacrificaba a sus ídolos y tenía una mezcla. Entonces tenían que definirse, o estaban aquí o estaban allá. Y eso nos habla el Señor hoy día a nosotros. ¿Dónde estamos? Sigamos. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nada, el ídolo es nada, hermano. Es una inventiva del hombre, pero aún así, no siendo nada, ofende a Dios. Antes digo, ojo con esto, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Toda la fiesta que tiene hoy día el pueblo gentil, que no es una instrucción de Dios, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios. Por muy bonita que sea, pero no es a Dios. Sí, hermanos, si no está aquí, yo no tengo por qué hacerlo. Si no está en la palabra, no tengo por qué hacerlo. Si no es una instrucción apostólica, no tengo por qué hacerlo. No se vea obligado a festejarlo, a hacerlo, porque no es instrucción de Dios. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros, de ahí nos tenemos que incluir, os hagáis partícipe con los demonios. La provisión de Dios aquí. No podéis beber de la copa. Hoy día aquí y mañana estoy allá con la festividad de los demonios. No puedo hacerlo, hermano. ¿Se entiende esto? Hoy día ustedes son responsables, hermano. Porque no podemos ignorar lo que se está diciendo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, hermano. Se nos está prohibido. ¿Sí? Si el camino del Evangelio no es algo fácil. Es difícil para nuestra carne. Porque a nuestra carne le gustan las cosas de este mundo. Pero el que pierde la vida en esta tierra, la hallará. Y el que encuentra su vida aquí, se siente cómodo y le gusta, ¿qué dice la Escritura? La perderá. Perdamos la vida aquí, hermano. No importa que se rían de nosotros. No, es que tu niñito, que esto otro, que puede. No, hermano. Si no es de Dios, no. Si es de Dios, sí. ¿Cuál es nuestra fiesta? La mesa del Señor. Esta es nuestra fiesta, hermano. Nosotros debemos saltar aquí de regocijo el día domingo, hermano, cantar con júbilo a nuestro Dios. Pero parece que estamos apernados en la silla, que el Señor nos ayude en eso, hermano. Cantarle al Señor por lo que Él ha hecho. Cuando el Señor fue entronizado en los cielos, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y pusieron sus coronas delante de Él en adoración y cantaron un nuevo cántico: digno es el Señor. Así vamos a cantar nosotros, hermano. Digno es el Señor. Allí la Escritura nos muestra cómo es la adoración a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Y para terminar, hermanos, dice: no podéis beber la mesa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No somos más fuertes, hermano. Y por eso que allí, en el capítulo 11, verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados por el Señor. La mesa del Señor es algo delicado, hermano. No podemos alimentarnos la semana de la mesa de los demonios y pretender el día domingo de alzar la copa y decir: tú me redimiste de todo pueblo, nación y lengua. Si no es una realidad en mi vida. Entreguémonos de verdad al Señor, hermano. De verdad, hermano. Y no vean en el hermano Israel un hermano que lo está acusando, hermano. No. Es mi carga, hermano, es mi carga. Y cuando me rendí al Señor, es mi carga. Es mi carga. De llevar a nuestra familia por el camino del bien. Que después hay ganancia, hermano. Hay ganancia. Hágalo ahora. Hágalo hoy día. No se sume a los incrédulos. Porque el mundo lo hace. Y nosotros tenemos que hacerlo porque ellos lo hacen. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y empezaron a morir, a morir, a morir, a morir. Y nadie se preguntó por qué. Empiezan a desaparecer hermanos medio nuestros, quedar postrados, no vienen reuniones, están mezclados allá. Hermanos, va y no, es que tengo que hacer esto otro. Y las actividades propias de este mundo impío lo van cautivando. Y se desaparecen los hermanos en medio nuestro. Que no se desaparezca ninguno más, hermano. Caminemos juntos al encuentro de nuestro Señor algún día, cuando Él venga. Pero no impidamos a estos pueblos impíos que cautiven nuestro corazón con sus costumbres y tradiciones. Como dice el libro de Colosenses que estamos leyendo, según la tradición de los hombres y no según Cristo o los rudimentos del mundo. El mundo tiene muchas enseñanzas y muchas costumbres, pero no son Cristo. Pongan una balanza qué es lo que es de Cristo y qué es lo que no es de Cristo. Y se va a dar cuenta que muchas veces pesa más lo que no es de Cristo que lo del Señor. Hay que poner una balanza y decirle: Señor, esto es tuyo. Por mucha apariencia de bonito, de santo que tenga, pero si no es de Cristo hay que desecharlo, hermano. Que el Señor les guarde en esta semana, hermano. Que el Señor nos sostenga a todos nosotros. Porque como dice allí, es que esté firme, que no lo leí, pero léalo en su casa, mire que no caiga. Porque podemos captarnos que somos firmes, que somos la iglesia, que somos la amada del Señor. Y los impíos nos conquistan mañana y caemos. Que el Señor nos permita que caigamos, hermano. Que estemos ahí a los pies del Señor todos los días escuchando sus consejos, hermano. Tanto para los que son mayores, edad intermedia y niños, para todos nosotros. Y mayormente nosotros los adultos que tenemos que encaminar a una juventud, niños, hacia Cristo. No le digamos a nuestros niños que todo sirve, que todo es bueno. Eso es una basura, hermano. Solamente Cristo, como cantamos, es suficiente. Nada más. Y si no es Cristo, hay que rechazarlo. Que el Señor les bendiga grandemente esta semana. Confía en el Señor. Y cuando aparezcan estos pueblos, estas naciones a cautivar tu corazón, di no. Di no, hermano. Que no te engañen y te lleven por caminos que no son del Señor Jesús. Solamente el Señor Jesús es suficiente para nosotros. Jesucristo verdaderamente es nuestro Señor.